¿Cómo solucionamos el desastre en la educación española? Es un problema muy importante a largo plazo un sistema educativo pobre y anticuado, ya que no contempla las necesidades modernas, la competencia global y la creciente automatización. Tenemos que actuar ahora. La educación es la solución a casi todos los problemas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas industrias, el empleo sostenible, etc. El sistema educativo en España se encuentra entre los peores de la Unión Europea y de la OCDE. Sentimos mostrar estos datos tan terribles, pero antes de poder resolver el problema, nos tenemos que enfrentar a la realidad y ver de qué países podemos aprender. Esto tiene que ser uno de los principales temas de debate público y político, ya que el futuro de nuestros hijos está en juego. En las listas podemos ver que España, la educación primaria ocupa el puesto 44 y la superior el 30. Incluso en los elementos teóricos el rango está alrededor del 30. También incluimos la tasa de alfabetización financiera básica, ya que creemos que es muy importante no solo para el trabajo. Las personas deben tener una comprensión financiera decente para tomar decisiones personales como la compra o el alquiler de una casa, a la hora de pedir préstamos, por ejemplo para comprarse un coche, y elegir un plan de pensiones o qué votar. La clasificación relativa de las universidades españolas es igualmente baja. Dado que el sistema educativo está clasificado muy bajo y que la cantidad de gasto es decente, necesitamos una renovación completa. Creemos que tiene que haber un gran cambio de mentalidad. Esto podría incluso no tener que costar mucho dinero. Se ha de mencionar, sin embargo, que si el dinero es invertido sabiamente en educación, el beneficio repercute en toda la sociedad económicamente y socialmente. Por ejemplo, más empleo de calidad y menor desigualdad, etc. La ventaja de crear un sistema completamente nuevo es que los mejores elementos de los mejores sistemas pueden ser copiados y tal vez incluso mejorados. Sin duda, se debe crear un nuevo sistema que intente crear uno de los mejores. ¿Qué podemos hacer para crear un gran sistema? Primero, mantener a los jóvenes en las escuelas. Antes de que podamos ver un nuevo sistema, hay que asegurar que las personas permanezcan en la escuela y terminen sus estudios. España tiene el mayor número de personas en la Unión Europea con solo estudios básicos. Es una cifra muy alarmante, teniendo en cuenta la época de automatización. Esto podríamos hacer al respecto. Crear compromisos a gran escala entre padres, estudiantes y campañas de información para aumentar la conciencia de la automatización en ciertos puestos de trabajo que desaparecerán en un futuro próximo. Elevar la edad de educación obligatoria al menos a los 18 años y a los 21 si la gente no tiene empleo. Lo más importante es crear grados educativos de calidad y mejorar el sistema educativo considerando los siguientes puntos. Enseñar a pensar, no a memorizar. En los mejores sistemas educativos a los niños de corta edad se les enseña a pensar por sí mismos, ser responsables, a resolver por sí solos los problemas y a gestionar proyectos en grupo sin mucha interferencia del maestro. Los sistemas están basados en el diálogo y en la retroalimentación entre el profesor y el estudiante. Por ejemplo, explicar el concepto de las tablas de multiplicar. O no le diga a los niños que el mundo es un globo. Pregunte si creen que la Tierra es plana o es un globo y por qué lo creen. En dichos sistemas el profesor que dicta desapareció hace mucho. La enseñanza consiste en estimular la curiosidad y la creatividad, ser desafiante, es divertida, está centrada en la vocación, por lo que el talento puede ser utilizado con eficacia. Ser eficiente, no demasiadas horas en la escuela o haciendo deberes en casa para que los niños puedan explorar por sí mismos. Educar para trabajar y para la vida, no solo para obtener diplomas. Otra consideración clave es el objeto de la educación. En España parece que hay una tendencia a centrarse en la teoría.
esto no es de mucha utilidad si no se está preparado para trabajar. El trabajo requiere muchas competencias que no se aprenden en un libro o en un dictado, tales como pensamiento claro y crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, presentación y persuasión, colaboración, trabajo en equipo y liderazgo, persistencia y capacidad de adaptación, proactividad e iniciativa. En los sistemas más desarrollados existe un gran enfoque al aprendizaje de estas habilidades para el estudiante. Una gran parte del plan de estudio fomenta el trabajo en grupo para resolver problemas reales y complejos, incluso a veces la configuración de sus propios negocios reales. Esto se hace con interferencia limitada de los profesores. Estos hacen la función de consultor. Las universidades deberían estar más centradas en la formación del primer paso a la preparación del empleo, tales como currículum, entrevistas, etc. Y a trabajar mucho más cerca de las empresas para entender sus necesidades y vincular a los estudiantes a ellas. Todo esto permite a estos estudiantes obtener mejores empleos y a crecer más rápidamente. Prepárate para la automatización sin precedentes. En los próximos 10 años, más del 25% de los puestos de trabajo podrían ser hechos por robots y ordenadores. Esto no se ha difundido mucho en los medios de comunicación en España. Si nos preparamos adecuadamente, esto es una buena noticia. No solo se piensa en los robots para construir cosas, sino también para hacerse cargo de los ordenadores de tareas de facturación y pago, por ejemplo. La buena noticia es que no solo los puestos de trabajo desaparecerían, sino que también se crearán nuevos puestos de trabajo. No estamos seguros de qué tipos serán estos puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos que conseguir un sistema de educación mucho más centrado en la tecnología y programación. Si esto no se hace, España no estará preparada para dichos puestos de trabajo y sí se estará en otros países. Más sobre este tema en nuestro artículo de automatización, titulado «No vivimos en una isla. Es falso el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer». Trabajo durante los estudios y becas adecuadas. Lo que a menudo se subestima es el impacto en la formación de los estudiantes. Los estudiantes también tienen puestos de trabajo durante sus estudios que suponen jornadas pequeñas. Esto puede variar desde trabajar como camarero, repartiendo periódicos, trabajos administrativos y a veces incluso la gestión de un pequeño departamento de atención al cliente. Esto demuestra que un buen sistema no requiere necesariamente muchas horas de estudio. También facilita el vivir por sí mismos y crear una vida independiente del núcleo familiar. Los estudiantes aprenden habilidades básicas que necesitan para la vida laboral, tales como trabajar con clientes, para un gerente y en equipo, con dinero y ser responsables, etc. Por supuesto, tenemos que ser realistas. En la actualidad, en España, no hay muchos puestos de trabajo disponibles. Camarero, por ejemplo, es una verdadera profesión y no un trabajo para estudiantes, como pasa en algunos otros países. Para compensar esto y proporcionar a los estudiantes españoles con las mismas oportunidades de formación, debemos centrarnos mucho más en las becas de calidad con responsabilidades reales durante sus estudios. Así, una vez que los estudiantes terminen su grado, estarán más preparados para el mercado laboral y no harán años de prácticas a los 25 años de edad. ¿Cuál es su punto de vista sobre la mejora del aprendizaje? Cuéntenos su opinión en YouTube, Facil.es, Facebook o Twitter. Si desea ver esa información tranquilamente, se puede visitar el artículo original en Facil.es. Para estar al día, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook o Twitter. Muchas gracias. En nuestros otros vídeos y artículos veremos las soluciones a felicidad, corrupción, cómo mejorar la burocracia, cómo hacer una economía limpia y potente y mucho más. Muchas gracias.